Amados hermanos y amigos, una vez más los saludo en el nombre de Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión vamos a abordar otra pregunta que surge en la mente de todo aquel que llega al camino del Señor. Porque empieza un proceso de cambio, un proceso de reajuste de pensamientos, acciones y cosas. Pero Jesús planteaba todo esto que representa el luchar por ese regalo que Dios nos ofrece, como cuando alguien encuentra una perla. Dice que aquel que está en la búsqueda de la perla preciosa, vende todo lo que tiene y va y la compra, y una vez que la tiene la cuida como algo preciado. Es verdad que el asunto de abrazar pues la enseñanza divina representa un esfuerzo, es verdad. Es verdad que representa una lucha muy grande, y hay algo que quizás en su momento pueda surgir en el pensamiento de todos nosotros, que será difícil poder cumplir con lo que el Señor nos pide. Sin embargo, quiero recordarles a todos que a través de las Escrituras nosotros encontramos diversos ejemplos de grandes hombres, de grandes mujeres que hicieron el esfuerzo por buscar a Dios y nada se los impidió. Se tuvieron que enfrentar a su propia persona, porque el ser humano comienza por el lado personal en esa lucha de cambio, en esa lucha de transformación del pensamiento, en esa búsqueda del pensamiento de Dios. Y este proceso pues es un poco complicado cuando en su momento se presenta en nuestra vida, que como lo vimos en la cápsula anterior, nos pone de manifiesto que hay cosas que nosotros tienen que corregirse. Sin embargo, Dios no es un Dios que nos ponga cargas difíciles de llevar. Dice el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo número 15, mis hermanos, desde el verso 3, y él les propuso esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiera una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halla? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos, a los vecinos, diciéndole: dadme el parabién, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor tiene tanto amor para usted, que cuando Él se acerca a su vida, Él va a facilitar las cosas para que el encuentro entre usted y Dios se pueda dar de una manera muy especial. Y no vamos a tener un encuentro físico, sino un encuentro espiritual, un encuentro que nos va a permitir a nosotros, a través de su palabra, conocer su voluntad. Y el Señor nos quiere cobijar como la oveja perdida, porque Él quiere que nosotros podamos tener un consuelo ahora que el Señor nos llama, y pone de manifiesto que lo que quiere para nosotros es que podamos realmente buscar sus cosas, buscar su camino, buscar sus consejos, buscar sus enseñanzas, y una vez ejerciéndolas, tener acceso a ese regalo preciado de la vida eterna. Vamos a la carta a los Hebreos, y vamos a ver un pasaje muy hermoso en el que se habla de parte del apóstol Pablo, y dice la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, dice el verso número 24 y 25: porque no entró Cristo en el santuario de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. La redención de nuestra vida se da a través de Jesucristo, y Él se convierte en el mediador entre usted y Dios, para encontrar el perdón, para que podamos aligerar la carga
y para que tengamos la oportunidad de poder conocer y comprender la voluntad del Padre. Es un proceso muy hermoso porque el Señor está pidiendo que nosotros dejemos en su Hijo todo, mis hermanos, de tal forma que podamos encontrar de manera muy fácil el cómo acercarnos a ese proceso de la vida eterna. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 5, dice el apóstol Pedro de esta manera, en el versículo número 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que déjeme decirle que si usted se siente como con una carga difícil cuando piensa en el hecho de lo que Dios le va a pedir, no se sienta así, porque al final Él tiene cuidado de nosotros. Él pretende que nosotros estemos realmente tranquilos en ese sentido y que todo lo que nos va a enseñar va a ser realmente muy fácil. Solo es cuestión de dejarlo en sus manos, porque al final Dios pone siempre la solución de las cosas. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios decía que nuestra suficiencia no procede de nosotros, sino de Dios. Y aun cuando lo que quiere Dios es que regresemos a Él cumpliendo con su voluntad, al final Él pone siempre las soluciones para que nosotros lo podamos cumplir. Dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, versículo número 4. Y tal confianza tenemos para con Cristo, para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, nuestra capacidad es de Dios, nuestras oportunidades de vida se van a poder alcanzar porque no solamente es el esfuerzo nuestro, sino la dirección que Dios nos da. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos del Padre, todo lo que Él nos pide no se vuelve complicado de cumplir. Simple y sencillamente tenemos que dejar en sus manos, y más adelante lo veremos, que a través de la oración también nosotros podemos descargar en Él nuestras necesidades. Pero en esta noche reflexionemos que debemos de abrir nuestro corazón hacia Dios para decirle: heme aquí, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor en su misericordia habrá de mostrarnos de manera correcta el camino a seguir y la forma de ejecutar las cosas para poder lograr que la gracia nos alcance y por consecuencia tengamos la opción de poder llegar a la vida eterna. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, un pasaje muy hermoso que yo quiero que usted se lo tenga muy presente en esta noche y siempre. Dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo número 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es Cristo quien haciendo la voluntad del Padre, nos ayuda para poder lograr que la voluntad de Dios la podamos cumplir. No es una carga difícil de llevar, porque al final el Señor tiene mucho amor hacia nosotros y siempre nos va a favorecer, no solamente con el sacrificio que ya hizo de su Hijo, sino también nos va a favorecer con el auxilio que nos preste para poder cumplir con su voluntad y de esta forma poder lograr acceder a la vida eterna. Así que imagínense, estamos siendo llamados por el Padre, no importando nuestra condición. Estamos siendo llamados del Padre a arrepentimiento. Y el Señor nos dice cómo hacerlo, pero además nos ayuda para hacerlo. Así que por eso Jesús decía: mi carga es fácil, ligera, sencilla. Y en esta noche, mi hermano, amado amigo, de verdad, permita que el Señor entre a su corazón, que el Señor le permita a usted conocer su voluntad y de esta manera poder saber cómo llegar a alcanzar
esa vida eterna. Dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo número 10, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestras capacidades son finitas, pero el amor de Dios es inmenso. Y en medio de todo lo que el Señor nos pide, que pudiéramos pensar que es un cúmulo de cosas, la verdad es que cuando nosotros lo ponemos en el contexto de lo que Él mismo nos dice, se vuelve una carga muy fácil de llevar, porque al final el mismo Dios nos ayuda para cumplirlo. Por eso Jesucristo decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y el versículo número 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo basta que nosotros le digamos al Señor unas palabras que resonaron en la boca de un hombre hace muchos siglos y que hoy se convierten en ese ejemplo que nosotros tenemos que tomar ahora que el Señor nos está llamando, y debemos de decir exactamente lo mismo. Dice el verso 8 de Isaías 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En la primera persona, la respuesta es, envíame a mí. Aquí estoy, aquí estamos. Ofrezcámosle nuestro corazón al Señor y Él pondrá todos los medios para que lo que nos pide y nos invita a arrepentimiento lo podamos cumplir con su ayuda. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.